profesor, investigador especializado en temas urbanos, para hablar un poco de esta Lima nuestra, compleja, difícil, pero querida al mismo tiempo. Pablo, bienvenido. Es un gusto tenerte en el programa, ¿eh? Carlos, un gusto. Gracias por estar aquí. Encantado. A ver, el desborde popular de los años 50 del que habló Matos Mar dibujó una ciudad compleja, como la observamos hoy. Quería preguntarte si percibes que aún tenemos la oportunidad de reencaminar la ciudad, no digo en 2 días, pero sí con un horizonte de 15 y 20 años, a una ciudad más amable con los ciudadanos. Bueno, yo creo que hay que tener una, como decía Basadre, una terca afirmación en el sí. ¿Ya? En realidad es importante, como tú dices, es una celebración que en realidad es una conmemoración que nos exige pensar qué cosa es Lima, cómo la hemos entendido a Lima, ¿no? Porque lo que es apasionante es darnos cuenta a veces que la Lima que creímos celebrar en realidad es una capa de una Lima que tiene muchas historias. Buen punto. ¿No? Y entonces, por ejemplo, cuando yo era colegial, ¿no? Me acuerdo que en los cursos de historia nos hablaba, ¿no?, la formación de Lima, sobre un paraje de un valle casi poco poblado, se fundaba la ciudad española, como tú acabas de mencionar, ¿no? Y bueno, los estudios arqueológicos, las investigaciones, ahora nos van documentando que los españoles eligieron una de las zonas más pobladas del mundo prehispánico, ¿no? Y además que justamente ¿por qué les interesa además? Porque les interesaba una convivencia con la figura de, en relación de desigualdad, de tener servidumbre. Claro. Y por eso tienes que, junto con Lima, tienes el pueblo de San Jerónimo, que es una reducción de indios, donde ahora está Barrios Altos. Buen punto. Entonces, recordar Lima desde siempre es una mixtura de españoles y ocupante prehispánico, que después incluye los libertos, bueno, los esclavos que son acumulados después en el barrio San Lázaro, ¿no? Y entonces podemos decir que ya Lima tiene una complejidad cultural y racial. Desde el punto de partida. Exacto. En realidad, lo que es entonces no es en 1950 con Matos Mar que aparece, como que aparece el mundo andino. O sea, ahí es interesante decir, caramba, cómo hemos borrado de la historia de Lima, ¿no?, todo ese mundo anterior, ¿no? Y tal vez acá me gustaría por eso recordar, hay un texto que a veces lo citamos todos, ¿no?, pero lo leemos no muchos, que es el ensayo que hace ya 60 años escribiese don Sebastián Salazar Bondi, claro, el famoso Lima la Horrible, ¿no? Y entonces, claro, yo escucho a todo el mundo que hace la metáfora de Lima la Horrible, ¿no?, sea por la desorganización, por el clima, en fin, por varias cosas. En realidad, Salazar Bondi lo que criticaba era la famosa Arcadia colonial, y que era, en su momento, una suerte de exaltación de una ciudad colonial que jamás existió. De acuerdo. ¿Ya? Y era sublimar como una vida cotidiana armónica, feliz, que vivíamos en tiempos de la colonia, ¿ya?, que en realidad, y eso es la dureza del ensayo de Salazar Bondi, en realidad es un invento porque era una sociedad, era un escenario desigual y además bastante insalubre. Pero la frase se subsumió a Lima Ciudad Jardín y a Lima Ciudad de los Reyes, que sonaban mejor, ¿no, Pablo? Efectivamente. Y otra son construcciones ideales. Lima Ciudad de los Reyes, en realidad, era de los Reyes Magos, por la fecha de enero, ¿no? Pero en realidad era una ciudad con desigualdades muy fuertes desde que se forma, ¿no?, y
donde la salubridad no es algo que esté caracterizándola. Pero ¿no parece, Pablo, perdóname, una mala Sí, idea dale. hacer una capital en Lima no solo por los elementos mencionados, sino porque además es un valle, o lo era en ese momento, con 3 ríos importantes, pero además tenías la salida al mar, que presumo para la metrópoli era fundamental estar cerca al mar? Claro, o sea, militarmente fue pensado, Ajá. ¿no? O sea, teníamos que tener, los españoles dijeron, tenemos que tener un espacio con salida al mar, Así es. además con una fundación donde la Plaza Mayor no está al centro de la ciudad, sino cerca del control del agua, Es verdad. del río, Es verdad. ¿no? Entonces, eso fue pensado, pero a la vez con presencia de los ocupantes prehispánicos, porque era el mundo de esa época. O sea, yo no puedo tener una nobleza sin servidumbre. Sin duda. Sin ¿no? duda. Entonces no son colonos al estilo norteamericano que iban a hacer con una mentalidad No, es otra religiosa mentalidad. La su conquista propia estadounidense, historia, claro. no. O sea, acá se necesitaba servidumbre. Entonces, por eso es que digo, la convivencia siempre existió desde un principio. Ok. ¿no? Déjame dar saltos en el Dale. tiempo porque si no la conversación se nos va a quedar corta. Y una de las discusiones que si no la vamos a tener ahora, la vamos a tener pronto, es respecto a la organización política de la ciudad de Lima. 42 distritos versus 4 o 5 Limas más grandes y mejor administradas. ¿Te hace sentido primero tener esa discusión y luego dar paso a otro nivel de administración de la ciudad? Es un tema muy importante el que estás planteando, porque en realidad la organización distrital que tenemos parte de unas jurisdicciones que tienen sentido en un territorio como el peruano expandido, de tener jurisdicciones donde poder tener controles territoriales, ¿no? Ahora, lo que resulta contradictorio es tener eso dentro de un territorio metropolitano que creció en expansión de manera abrupta, ¿no? Entonces, si tú ves los rangos de autonomía de la jurisdicción distrital, están pensadas como para un territorio fuera de un continuo urbano, ¿no? Entonces, esto que, claro, por un lado, con las elecciones que se iniciaron durante el primer velaundato, nos dan una figura de cercanía de la democracia hacia los vecinos. Hay un gobierno local, ¿no?, que está cercano. Exacto, ¿no? Lo cual era una buena idea, pero cuando estamos en una gran metrópoli, esa buena idea comienza a confrontarse con serias limitaciones. Y es que una metrópoli es extensa, y entonces yo no puedo pensar simplemente en la necesidad del vecino que reside cerca, sino que, por ejemplo, en el distrito donde estamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita calle José Gálvez, En Santa Beatriz. en Santa Beatriz, yo no solo puedo estar pensando en los residentes cercanos, sino en cuántos limeños o residentes de Lima que vienen Entran desde y salen de Santa Beatriz. Claro, es enorme. no van a tener los mismos derechos, Ajá. ¿no? Entonces, por eso esta fragmentación distrital ha llevado a que, por ejemplo, en Lima, nuestro concepto de derecho a la ciudad sea muy pensado como derecho vecinal. Ajá. Entonces tenemos una ciudad de vecinos, pero no una ciudad de ciudadanos, Entiendo. ¿no? Entonces necesitamos, efectivamente, tenemos que revisarlo. La organización distrital ahorita nos está limitando. Yo contrasto, por ejemplo, con lo que va avanzando una ciudad de tamaño similar y con recursos más o menos similares como Lima, que es Bogotá, Ajá. ¿no? Bogotá tiene una sola municipalidad, ¿ya? Y entonces eso le facilita muchas de las políticas a implementar, ¿no? Y tiene un discurso siempre de ciudadanos. Eso siempre me llama la atención. Nosotros tenemos un discurso de vecinos. Pero la distribución distrital con el tiempo ha generado identidades y apropiaciones de los distritos. La gente de Los Olivos se siente orgullosa, es los de Villa El Salvador que te voy a contar. Miraflores, no sé. ¿Cómo desarmas una administración que tiene el sello identitario tan marcado? Entonces,
Acá, acá hay que efectivamente darnos cuenta que sí, está bien. Yo estoy muy orgulloso del barrio en el cual resido, ¿no? Pero estoy en una metrópoli. Es que yo no tengo identidad de Lima. Claro. Entonces, porque si yo me aferro a mi identidad de Santa Beatriz, de Miraflorino, de Villa El Salvador, ya no tengo identidad de Lima. Claro. Entonces, necesitamos construir esa identidad. Entonces, y en realidad es una ciudad, como tú dijiste, bueno, del gran desborde, pero donde hay a veces pocos escenarios donde realmente nos sentimos limeños, ¿no? Como que eso nos falta. Parece que mejor funciona en la gastronomía que en el territorio. Sí, es verdad, ¿no? es verdad. Entonces, pero otra vez hay que una terca afirmación en el sí, necesitamos tejer esos espacios que nos hagan sentir es ciudad nuestra. Pablo, los nuevos alcaldes ya han impactado en el espacio público en menos de una semana, han borrado murales, han retirado bancas, han dañado ciclovías. Yo quiero preguntarte por todo esto en esta lógica de esta administración tan dispersa, pero hagámoslo después de la pausa, que tengo que hacer un corte. Gracias por estar con nosotros. Pablo Vega Centeno, doctor en arquitectura, está con nosotros hablando de esta Lima compleja y querida al mismo tiempo. Vamos a la pausa y seguimos conversando con él, no se vayan.